Ya. Eh, Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar la justificación filosófica de un enfoque no clásico a la lógica. Estamos viendo algunos de los filósofos antiguos. Hemos visto ya Parménides. Quiero hoy terminar. Voy a simplemente a referirme a los tres autores que he tenido la oportunidad de revisar y pasaremos a Platón. Creo que eh, por el tiempo no podemos avanzar más. Creo que el, tendremos ya más o menos una visión de las distintas concepciones que se han dado con respecto a cómo es la realidad, los objetos eh, que forman parte de ella. Si es que me queda tiempo al final de la hora, avanzaremos a una brevísima visión panorámica de una historia de las lógicas no clásicas en el siglo pasado. Bien, voy a referirme a autores que han estudiado el pensamiento de Heráclito. A ver, he tenido la ocasión de leer tres obras, tres libros sobre los fragmentos que conservamos de Heráclito. Uno de esos autores es Kant. ¿Ya? Vean, a pesar de que todos ellos tienen interpretaciones interesantes con respecto a cómo entender el pensamiento de Heráclito, especialmente aquellos pasajes que explícitamente se refieren a la contradictorialidad de la realidad o de los objetos, o a la relación en la que se encuentran los opuestos. En última instancia, a final de cuentas, creen que Parménides no se contradijo. Kant, por ejemplo, dice que no puede haber contradicción en la realidad, que la realidad no puede ser incoherente. ¿Sí? ¿Ya? Bien, es decir, por más que Heráclito diga somos y no somos, esa es una afirmación contradictoria. ¿Sí? Recuerden, aquí la contradicción la estamos entendiendo en el sentido técnico, lógico, de afirmar y negar la misma oración. ¿Sí? El ejemplo más claro de eso está en ese fragmento en el que dice somos y no somos. ¿Sí? Ese es el fragmento 49 en la primera parte. ¿Sí? Bien, ¿qué más dice Kant? Oiga, Marcelo, ¿Sí? no se está apuntando bien a la pantalla. O sea, está más abajo. No se ve bien. A ver, tal vez ahí. Y ahí, Ya. Gracias por... a ver, creo que se me movió. Ya. Perfecto. Ya. A ver, ¿qué más?
Eh, Kant parece que afirma que el atribuir un pensamiento contradictorio a Heráclito sería una interpretación confusa. ¿Sí? Bien, veamos otro autor, es Jonathan Barnes. ¿Sí? Estoy simplemente aquí reseñando las ideas más principales de cada autor, ¿sí? Aquellas que no comparto. El siguiente autor es Jonathan Barnes en su libro Los filósofos presocráticos. Está traducido al español. Les puedo poner en el e-virtual. A ver. Mira. Voy a poner aquí que el Kant no interpreta literalmente el fragmento 49, el que dice, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Según otra traducción, existimos y no existimos. Eso sería una contradicción meramente aparente. Ahora, Barnes niega la identidad de los opuestos. ¿Sí? Por ejemplo, el fragmento 57 dice, día y noche son una misma cosa. Lo mismo es vida y muerte. Entonces, según Barnes, no habría que tomar literalmente los fragmentos 57 y 88. A ver, verán. Para Barnes, una contradicción es absurda. ¿Sí? Que sea absurda significa algo mucho más fuerte que falsa, o si quieren, totalmente falsa. Absurda significa que no tiene sentido, que no se entiende, o con otras palabras, que no dice nada. ¿Sí? Es como algo vacío. Recuerden que yo traté de graficar por qué esto es así desde la lógica clásica. Yo les ponía un punto en el pizarrón, esa es la afirmación, y el rato que añado la conjunción de la negación, borro ese primer punto y nos quedamos con nada. Así sería una contradicción, no afirmar absolutamente nada. Así es la contradicción si la miramos desde el punto de vista de la lógica clásica. Y si estos historiadores, estos estudiosos de Heráclito se acercan a los fragmentos heraclitios desde o suponiendo, asumiendo la lógica clásica, entonces a la final no van a entender cuál fue la intención, el significado de lo que él quería vehicular con su obra. Bien, por lo tanto, Barnes dice o afirma que cuando
aparentemente Heráclito se refiere a la contradicción, tendríamos que suponer que está cometiendo un error lógico, una falacia. ¿Sí? Y finalmente me refiero a Kirk. Es otro de los grandes historiadores de la filosofía presocrática. Hay un muy buen libro coescrito con Raven, y además ahí hay Schofield. Son 3 autores. Este último ha colaborado para reeditar una obra de los 2 primeros, también sobre la filosofía presocrática. Me parece que tengo la versión PDF también de subir a ley virtual para quienes están interesados en conocer un poco más acerca de cómo se ha tratado de entender estos fragmentos difíciles en el pensamiento de Heráclito acerca de la unidad, la identidad de los opuestos. ¿Sí? A ver, para Kirk no hay identidad de los opuestos. ¿Sí? Esa es la misma tesis que mantiene Barnes. ¿Sí? Identidad. Y por lo tanto, también en el fondo se trata de que el Heráclito no afirmaría contradicción. ¿Sí? Es lo mismo que piensan todos. Heráclito no se contradijo. Bien, pero me parece que todas estas interpretaciones simplemente son el ejemplo más claro de que va a resultar imposible acercarnos a lo que pensó Heráclito cuando estamos manejando como marco de referencia, como marco de intelección, de lo que podemos entender sobre lo que dice un autor, la lógica clásica. ¿Sí? Entonces, por más que estos 3 autores tengan cosas valiosas, que sean aprovechables al momento de leer a Heráclito, y de hecho me han servido a mí mucho como para poder transmitirles a ustedes una interpretación plausible de lo que son sus fragmentos, a la final rechazan que Heráclito haya podido afirmar la contradicción y simplemente quieren, en el fondo, el ajustar su pensamiento a lo que ordena o establece la lógica clásica. Personalmente me parecen esas lecturas totalmente erradas, que no respetan la literalidad de los textos, y esa es una razón por la cual me parece preferible, más conveniente, lo más natural y directo para acercarnos a los textos de Heráclito es cambiar de lógica, aceptar una lógica paraconsistente. Entonces ahí tenemos otra visión de lo que es la visión que tuvo Heráclito de lo que es la realidad. Bueno, realmente me hubiera gustado detenerme un poco más sobre este pensador, pero lastimosamente tengo que avanzar en la materia. Ustedes, me parece que ya tuvieron filosofía antigua, si no estoy mal, o
o la están teniendo en este ciclo? Ya tuvimos, Marcelo. Ya. Espero que en ese curso ustedes hayan tenido la oportunidad de profundizar un poco más en Heráclito. En todo caso, les voy a poner las obras de Barnes y Kirk. Bueno, es Kirk y Raven. No es el libro entero sobre los fragmentos sobre la naturaleza, pero es otro libro en donde hay un capítulo sobre Heráclito y, por supuesto, unas secciones sobre la contradicción en este autor. Pasemos ahora, bueno, no sé si tal vez algún comentario, alguna crítica, alguna inquietud de parte de ustedes en este momento. Si es que no, entonces voy a tomar una foto y voy a borrar el pizarrón para empezar con Platón. Me hubiera gustado terminar con Hegel. Tengo ahí unas citas, les puedo enviar, que desgraciadamente no las incluí en esas, creo que es par de hojitas que subí al virtual. Uno de los críticos, uno de estos tres autores, no recuerdo exactamente quién, es que no deberíamos acercar a Heráclito hacia el pensamiento hegeliano. Es indiscutible, bueno, incluso hasta eso se ha discutido, que si es que Hegel se cree en la contradicción o no. Es un autor del cual tenemos muchísimas obras y resulta muchísimo más complicado negar que Hegel admita que el mundo es contradictorio, la naturaleza, la sociedad, la historia. Pero volviendo a Heráclito, uno de ellos, de los autores que acabé de mencionar brevísimamente, dice que Heráclito no es Hegel. ¿Sí? Me parece que esa tesis está equivocada. ¿Sí? Bueno, pero mi curso no es de historia de la filosofía, sino que es de lógica, y tenemos que seguir avanzando. Pasemos ahora a Platón. A ver, verán, voy a hacer un esquema, mejor dicho, una reseña, una síntesis de las tesis principales que sostuvo Platón en su periodo medio. Sabemos que escribió durante su vida académica varias obras y se suele dividir su pensamiento por lo menos en tres periodos. El de juventud, donde todavía tenía un pensamiento simplemente socrático. El momento en que introduce las formas, que en griego se expresan mediante la palabra idea, pero que tengamos cuidado o la precaución de no equiparar idea con un concepto en la mente de alguien. Idea simplemente significa figura o configuración. Por ejemplo, digo, el pizarrón tiene una forma rectangular. Para expresar esa forma, los griegos emplean la palabra idea. Entonces, idea es forma, ¿sí? Forma o figura. La introducción de las ideas para explicar la realidad, por ejemplo, ¿por qué una rosa es bella? Eso está en el Fedón,
está en la República. Pero no en diálogos anteriores. Por supuesto, ustedes habrán visto que los estudiosos de Platón, haciendo análisis, por ejemplo, del lenguaje, análisis lingüísticos, pueden con más o menos alta probabilidad ubicar la sucesión de los libros de Platón para decir, aquí hay una evolución, este diálogo es anterior a otro, etcétera, etcétera. Y finalmente, hay diálogos que las escribió cuando ya era de la tercera edad, diálogos de la vejez, en el que continúa cambiando su teoría. Si es que en los diálogos del periodo medio distinguía entre el mundo material, sensible, cambiante, y por otro lado, aquel lugar donde estaban las formas, que eran inmutables, puras, eternas, que se autoejemplificaban a sí mismo al 100% absolutamente, que no eran contradictorias. En el sofista, en el Parménides, introduce la contradicción en el propio mundo de las formas. ¿Sí? Entonces, hay esa evolución en Platón, y yo me voy a concentrar solamente en los diálogos del periodo medio. Brevísimamente, sobre todo en el Fedón y en la República. Voy a mencionar, me parece que 4 ideas clave de este periodo que sintetizan el modo de concebir Platón la realidad. A ver, en primer lugar, Platón afirma grados de existencia o de realidad. Esa es la primera tesis, ¿sí? Un grado es un elemento en una escala, en una jerarquía. Podríamos hablar, por ejemplo, de una escala del 0 al 100. ¿Sí? A ver, las formas están en este nivel máximo, supremo, existen totalmente. ¿Sí? Voy a simbolizar forma con la fi griega. ¿Sí? Entonces, y las cosas sensibles se encuentran por debajo de las formas subsistentes. Las cosas de nuestro mundo, ¿sí? Por ejemplo, una planta, el escritorio, un libro, el teléfono, etcétera. Nosotros mismos. Por debajo de esas cosas estarían también los entes literarios, los entes imaginarios, las ficciones. Piensen ustedes, por ejemplo, en los personajes de un drama o de una tragedia. Edipo Rey, Ulises, los dioses del Olimpo. ¿Sí? Para Platón, esas entidades no es que no existan en absoluto. Sí existen, pero menos. Eso es grados. Cuando hablamos de grados, estamos hablando de más y menos.
en su realidad, en su ser. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir, podemos hacer una comparación, y de hecho eso es lo que hace Parménides en la República. Ustedes habrán leído esos pasajes, no lo voy a hacer aquí en clase, estaban al comienzo de esa selección que les dice. Platón nos pregunta, recuerden, es un diálogo. El pensamiento de Platón se expresa a través de la boca de Sócrates. Sócrates pregunta, ¿no te parece que las cosas que tienen que ver con la verdad, la virtud, el intelecto, la ciencia, son más verdaderas, participan más de la realidad que aquellas cosas referentes a la bebida, la alimentación, el cuerpo, etcétera? Y el interlocutor asiente, dice, sí, así es verdad. ¿Sí? Entonces, Platón literalmente, esto no es interpretación, en el griego se expresa de esta manera, participar más, en mayor medida, de la existencia, ¿sí? Del ser. Bien, entonces hay cosas que existen más que otras. ¿Qué están en el tope de esta jerarquía? Las formas. ¿Sí? Las formas existen absolutamente. A ver. Las formas existen absolutamente, ¿sí? Las formas existen absolutamente, al 100%, totalmente, plenamente. ¿Y eso por qué? Porque cuando digo forma, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la belleza en sí. Hay eh, las cosas individuales pueden ser bellas. Ejemplo de cosas bellas podría ser, el propio Platón menciona una marmita. Una marmita es simplemente una vasija grande para almacenar o contener alimentos. Y obviamente son una obra de un alfarero, están hechas de cerámica, pero pueden ser hermosas, pueden tener en sus paredes exteriores pinturas, decoraciones, y que son agradables a la vista. Si ustedes ponen en Google, hace una búsqueda en imágenes, podemos nosotros encontrar fotos de las decoraciones que tenían esas vasijas y que ahora se encuentran en museos, hermosísimas, ¿sí? Una marmita es bella, pero comparado, por ejemplo, con una flor, la flor es más hermosa. Hay, hay chimpancés que son hermosos, sobre todo cuando son bebés. Un chimpancé comparado con una mujer va a parecer feo, ¿sí? Una mujer es bella, pero comparado con los dioses, entonces, así, fíjense, entonces estoy hablando de una jerarquía de cosas intermedias, cada una más bella que la anterior, ¿sí? Entonces, esos son grados de participación, ¿sí? Las cosas, he dicho, una vasija, un chimpancé, una mujer, una diosa, son cosas bellas, entes bellos. Pero otra cosa es la belleza en sí, escrito con mayúscula. La belleza en sí es algo diferente. La belleza en sí es absolutamente bella. Se ejemplifica a sí misma de un modo pleno y total, de un modo puro, sin mezcla. Y por ser sí misma, tiene un grado de realidad del 100%. ¿Sí? Entonces, las formas existen totalmente porque se autoejemplifican al 100%.
A ver, aquí les pongo la palabra ejemplificarse. Las, los cuatro, las cuatro entidades que les he nombrado, como una vasija, un chimpancé, una flor, una mujer, la diosa, esas son cosas bellas que ejemplifican, participan de la belleza. Pero la belleza en sí misma, ella se ejemplifica totalmente, plenamente, al 100%. Eso es autoejemplificarse. La belleza es bella, la justicia es justa, la bondad es buena. ¿Sí? Bien, porque su autoejemplificación es total, por ello la existencia de esas formas es total. Por autoejemplificación total. ¿Ya? El grado, el grado de autoejemplificación es del 100% y esa es la razón por la que el grado de existencia sea del 100%. ¿Sí? La autoejemplificación explica la existencia. Bien, ahora, una segunda tesis es la de que los entes sensibles, movedizos, cambiantes, materiales de nuestro mundo, claro, las formas son inmateriales. Y según Platón, eso significa que son sobrenaturales, no están en el espacio y en el tiempo, están en la realidad, son 100% reales, pero no están en el espacio y en el tiempo. No podemos decir exactamente dónde están. ¿Sí? Para ellas no transcurre el tiempo, no hay un antes y un después, un comienzo y un fin. ¿Sí? Bien, segunda tesis, la de que los entes sensibles son contradictorios. Los entes materiales, las formas no las podemos ver, no son empíricas, a ellas llegamos por medio del intelecto. Platón hablaba de que el alma, antes de encarnarse en un cuerpo, contemplaba directamente con los ojos del alma las formas. ¿Sí? Y eso es una intuición intelectual, una captación mental, sin la mediación de los órganos de los sentidos. ¿Sí? Ahora, pensemos en un ejemplo de una contradicción en un ente sensible. Verán, les voy a poner más bien dos ejemplos. Uno de ellos se refiere al zapatero. ¿Sí? El zapatero sabemos que es bueno, es hábil para la confección de zapatos. ¿Sí? Entonces, tiene esa propiedad de ser hábil para confeccionar zapatos. ¿Sí? ¿Ya? Voy a abreviar así. El zapatero tiene esta propiedad de la habilidad, pero con respecto a la elaboración de zapatos. En cambio, el zapatero no es hábil para la confección de vestidos. Obviamente un zapatero no es un sastre, no es una modista, y puesto que esto es verdad, ¿sí? De ahí Platón concluye, por lo tanto, el zapatero es y no es hábil.
¿Ya? Esto es una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué Platón llega a esta conclusión? Porque cree que, y esta es la explicación de por qué las premisas son verdaderas. ¿Sí? Verán, aquí tengo yo un complemento circunstancial. Parecería que la validez de la atribución de esta propiedad de habilidad a este sujeto del zapatero es con respecto a que hace zapatos. En cambio, la atribución, que no sea hábil significa que es inhábil. Podemos equiparar ambas cosas. Para los propósitos del argumento nos da igual. ¿Sí? Parecería que cuando Platón afirma que el zapatero no es hábil, ¿sí? No está haciendo una afirmación absoluta, sino relativizada a que no es hábil con respecto a la confección de vestidos. Pero en realidad, Platón lo que está haciendo en este razonamiento es cortar estos complementos circunstanciales y quedarse simplemente con la atribución simple y llana. ¿Sí? Entonces, no hay absolutamente ningún problema en cercenar este complemento, en cortar, en suprimir, en eliminar, que el resultado va a continuar siendo verdadero. ¿Cuál es la razón por la que el zapatero es hábil? No es que tenga esa propiedad únicamente, solamente o relativamente a los zapatos, sino que el zapatero es hábil porque participa de la habilidad. ¿Sí? Y de igual manera, esta atribución de que el zapatero no es hábil para los vestidos, se explica. ¿Sí? ¿Por qué es verdad que el zapatero no es hábil? Porque la participación de un objeto sensible, de un ente sensible, de un individuo en las formas, participación en las formas, es solamente en alguna medida, es algo parcial, limitado. Si es que un objeto participa de una forma, no lo puede hacer al 100%, sino solamente hasta cierto punto, en una medida limitada. Y eso, para volver acá a la escala, ¿sí? Tenemos, he dibujado aquí una escala del 0 al 100%. Si es que un zapatero es hábil, supongamos que sea hábil al 80%, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Este sería el grado, pongamos 80%, el grado de habilidad. Pero ¿cuánto le falta para llegar al 100% de habilidad? Un 20%. ¿Sí? Eso quiere decir que es 80% hábil y 20% inhábil. Eso es participar. Participar significa tomar una parte. Viene de dos raíces latinas. Tomar una parte, esto es participio, participar. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hablamos de participación, estamos hablando de una mezcla. ¿Sí? Y por lo tanto es la participación la que da origen a la contradicción. ¿Sí? La participación siempre es gradual, limitada, parcial. ¿Sí? Bien, entonces, veamos un segundo ejemplo, el de simias. Ahora comparemos la estatura, hablemos de los contrarios alto y bajo. Es como los tres dedos.
el más bajo es Sócrates, el más alto es Fedón, y en la mitad está Simias. Simias comparado con Sócrates es alto, pero comparado con Fedón, puesto que es menos alto, Simias no es alto. Por lo tanto, es y no es alto. Ambas cosas por estar a la mitad, en la mitad de, de otros dos. Entonces, ahí tenemos nosotros un segundo ejemplo en el que explícitamente lo que está haciendo Platón es, primero, afirmar una oración en la que se atribuye una propiedad a un sujeto, pero dentro de una circunstancia, que puede ser de varios tipos: espacio, tiempo, con respecto a una persona, en comparación con algo o en un aspecto de cierto tipo. ¿Sí? Esas circunstancias no son relevantes, no son esenciales para la atribución. ¿Cómo explica la atribución? Por medio de la participación. ¿Sí? La participación en la forma. ¿Sí? Bien, entonces, la participación es lo que explica que una cosa posea la propiedad que le aporta la forma. ¿Sí? ¿Por qué una rosa es bella? Porque participa de la belleza. ¿Sí? Bien. A ver, entonces son estas dos ideas, tesis principales que Platón ha mantenido durante sus diálogos del período medio. Entonces, a diferencia de lo que va a hacer Aristóteles, Platón cree que un objeto puede tener un par de propiedades opuestas, pueden ser contrarias, pueden ser contradictorias, al mismo tiempo, y eso sucede luego en el periodo de la vejez, sobre todo en los diálogos el Parménides y el Sofista, incluso en el mundo de las formas. Podemos decir que podemos establecer comparaciones también con las formas. El bien es 100% bueno, la justicia también es buena, pero menos que el bien. Por lo tanto, la justicia sería buena y también no buena. Por lo tanto, buena y no buena. Entonces, Platón llegó a darse cuenta de que las propias formas que supuestamente estaban en otro reino, en otro ámbito de la realidad, también ellas comparten ese rasgo de ser contradictorias. Bueno, eso es lo esencial de Platón. Obviamente, todo lo que les digo es discutible. No se admiren si es que ustedes hayan leído quizás algún manual, alguna historia de la filosofía, en la que habrán leído que Platón jamás se contradijo, al igual que Heráclito o Hegel. Entonces, esos problemas de interpretación creo que se resuelven simplemente si cambiamos nuestra lógica con la que nos acercamos a los textos de los grandes filósofos del pasado. Bueno, se me acabó la hora, voy a detener aquí la grabación y me despido. Siempre les pido que estén atentos